Hola hispanohablantes, bienvenidos a África en Clave Económica, vuestro canal dedicado a contenido económico, empresarial y financiero sobre el continente africano en español. Yo soy Ernesto Bian y soy vuestro anfitrión. Vamos a hablar del continente africano con unos datos generales, a modo de presentación, por así decirlo. Empezaremos diciendo que África es cuna de la humanidad, de ahí provenimos todos los seres humanos. África, con sus más de 1.300 millones de habitantes dispersos en más de 54 países, cuenta con una superficie de más de 30 millones de kilómetros cuadrados, de los que más de 621.000 kilómetros cuadrados son masa insular, es decir, islas. África limita al norte con el mar Mediterráneo, que lo separa del continente europeo, limita al sur con los océanos Índico y Atlántico. Limita al oeste con el Mar Rojo y el Océano Índico, y al oeste con el Océano Atlántico. En África hay una diversidad lingüística y cultural. El suajili, el ibo, el fang, el combe, el soninke, el wolof son solo unas cuantas lenguas de las muchísimas que se hablan en el continente africano, genuinamente africanas. Muchas gracias por seguirnos. No olvidéis darle a me gusta, compartir, comentar y sobre todo suscribiros para no perderos nada del contenido de calidad sobre el continente africano en clave económica, empresarial y financiera que sacaremos aquí. En este capítulo vamos a hablar de nuestra experiencia en la FITUR. La FITUR es un evento de referencia mundial del sector turístico que cada año se celebra en Madrid, en España. Ha habido representación africana mediante empresas y organismos turísticos. Nosotros hemos estado ahí para contároslo de primera mano. Acompañadnos en esta aventura y en este viaje que inauguramos con esta serie de vídeos sobre el sector turístico africano. Empezaremos esta vez por Guinea Ecuatorial. Estamos en FITUR, la Feria Internacional de Turismo de Madrid, un evento anual celebrado en España sobre el sector turístico. Este año, como otros años, tenemos presencia de empresas e instituciones turísticas del continente africano. Ahora estamos en el stand de Guinea Ecuatorial en su agencia turística Rumbo Malabo. Bienvenidos y acompañarnos en este apasionante viaje por África. Yana binga tinga malera wa padre Nana walugu mao so maligana Oboroko towo wa playa Walene makire badis kwa nomo Nana walugu mao Ofere mambenyenda Wamenu watawa ba Hilton Laba kandi vista marami ya moro Kotabi mbana bimana ya gendi Buenos días, ahora estamos en el stand de Rumbo Malabo, representando Guinea Ecuatorial. Vamos a hablar con la señorita Monanga Bueneke, que es nuestra entrevistada. Monanga, buenas tardes. Buenos días. Buenas tardes, buenos días, desde el punto que nos veáis. Muy bien, Monanga. Esto es el stand de Rumbo Malabo, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué oferta turística tiene Rumbo Malabo para potenciales visitantes de Guinea Ecuatorial? Bueno, Guinea Ecuatorial realmente es uno de los países
países que son desconocidos totalmente en África. Entonces, el que la gente descubra que Guinea Ecuatorial es uno de los países que habla español, de hecho el único que tiene como primer idioma oficial el español, eso crea realmente una intriga en los diferentes turistas. Entonces a ellos realmente les suele importar conocer lo que es Guinea en el sentido de etnias, en el sentido de historia, porque no lo saben. Hispanohablantes, Guinea Ecuatorial, el stand de Rumbo Malabo tiene, me imagino, una oferta turística interesante. ¿Qué puedes decirnos algunos paquetes de viajes, posibilidad de visitar algunos sitios, etcétera? Claro, o sea, todo depende también de tu nivel de poder adquisitivo, el nivel de adquisitivo que tienes. Puedes acceder a diferentes planes, pero muchísima gente suele elegir visitar, por ejemplo, la parte continental, la isla de Corisco, sí, que realmente es un atractivo súper bonito y todo el mundo cae porque Corisco es una isla que actualmente está siendo descubierta por su arena blanca, arena totalmente blanca, y además se suele tener como unos par de viajes, de guías turísticas en la parte insular, que es Malabo, donde puedes conocer Urreca, que es el lugar más húmedo de África y la gente le llama la atención esto, puedes conocer las cascadas. Entonces, hay lugares que realmente son realmente potenciales y puedes conocer la historia de Guinea Ecuatorial a través de esos lugares que realmente suelen interesar a la gente, no por lugares. Muy bien. Acabo de acordarme, por cierto, de Urreca. Urreca, si no recuerdo mal, es el sitio del mundo con más pluviosidad, donde más llueve. Creo que ese dato me parece haberlo leído en algún sitio. Bueno, sí, es uno de los sitios más húmedos de África, sí, de África y del mundo. Bueno, del mundo más, pero sí, de África es el único. El lugar más, o sea, que tiene el top 1. Entonces sí, es interesante porque a mucha gente le genera curiosidad que como es un país tropical que supuestamente debería hacer calor, hay un lugar húmedo, entonces claro, es porque Guinea es un misterio. Yo siempre lo digo, Guinea es un misterio y a la gente le gustan los misterios y hay que conocer el misterio porque tú no vas a buscar algo si no te crea una intriga. Una intriga, entonces, exactamente. Es un lugar súper bonito para conocer. Y quería decir antes de irme, que quede claro, que Rumbo Malabo, aparte de ser una agencia turística, no es una agencia turística normal, es una agencia turística sostenible. Sabéis que estamos en un tiempo muy malo, donde hay que cuidar la naturaleza, hay que estar cuidando también lo que es los efectos del cambio climático. Rumbo Malabo es una agencia sostenible y además es local. Encontrar una agencia de gente que sea de Guinea Ecuatorial se hace muy difícil y confiar en ellos es un paso que básicamente tenéis que hacer, confiar en ellos. Así que si queréis ir a Guinea Ecuatorial, de verdad, os recomiendo Rumbo Malabo, ¿vale? Vais a conocer lugares estratosféricos, bellos, hermosos de Guinea Ecuatorial que nadie más conoce. Y muchísimas gracias a ti, Ernesto, por darme la oportunidad de estar en tu camino. Estupendo, Monanga. Pues muchas gracias por esta entrevista, por este tiempo. Sé que estáis teniendo a mucha gente a la que informar, pues gracias de verdad. Y bueno, hispanohablantes, visitad Malabo, visitad Guinea Ecuatorial a través de Rumbo Malabo y muchas gracias.